Somos 4 amigas, cada una en su luna. Un espacio donde compartimos lo que pensamos y lo que sentimos, donde nuestras experiencias se entrelazan y nuestras diferencias se celebran. Acompáñanos en ese viaje lunar, donde cada fase es una nueva aventura, llena de risas, reflexiones y sobre todo, mucha magia. Bienvenidos a Frases Lunares. Hola, bienvenidos a un episodio más de Frases Lunares. Estamos muy contentas de estar aquí una vez más y hoy tenemos un tema muy profundo y vamos a hablar de la importancia de cerrar círculos y por qué algunas veces es tan difícil hacerlo. Sabemos que algunas historias merecen un final y por eso nuestra frase lunar de hoy es: elegirse es elegir irse. Y bueno, yo soy Maoli y hoy me acompañan estas bellezas Gaby, Isa, Ale. Y me gustaría empezar hablando un poquito sobre qué es elegirse. Bueno, yo creo que para elegirte, primero tienes que conocerte, ¿verdad? Y eso toma un camino largo. Pero cuando nos conocemos, sabemos a lo que estamos dispuestos a negociar en nuestra vida, qué son las cosas que no estamos dispuestos a negociar, cuáles son nuestros no negociables. Y eso nos va a dar como un norte de cómo es que me puedo elegir a través de un conocimiento profundo de quién yo soy. Sí, súper. ¿Y por qué es tan difícil dejar ir? ¿Por qué nos cuesta tanto salir de ahí y dejar ir? Claro. Yo creo que nos cuesta mucho porque estamos constantemente trabajando en estas expectativas que tenemos, que es inevitable construir en relaciones. Ves el futuro, planificas, idealizas, y soltar esas expectativas, o sea, soltar lo que no fue, aceptar que no fue y despedirte de todo eso que tú habías construido, que habías imaginado, no es fácil porque es de construir lo que ya tenías para empezar desde cero, y empezar desde cero da muchísimo miedo. Sí, yo también creo que nos pasa mucho que nos quedamos con esa idea del hubiera. Como, ¿qué hubiera pasado si hubiera intentado esto? ¿Qué hubiera pasado si hubiera hecho esto? Y ese hubiera duele muchísimo, porque sacar eso de la mente y pasar esa página es... Claro, duro. Y yo creo que también depende de cada situación, porque también se puede dar el no suelto por el miedo al que dirán. Porque tal vez ya es una relación muy larga, ¿qué va a decir la familia? O cómo termino con esta relación si llevamos tanto tiempo. Entonces se puede dar de distintas situaciones. Y ese paso es el más difícil, pero yo creo que pasamos imaginando ese momento de cómo me voy a salir, que realmente ya lo estamos viviendo. Y cuando damos ese paso, sentimos como ese alivio de esto era lo último que me faltaba, decir, ya no, ya me voy de aquí. Claro. Y pienso también de que a veces confundimos dolor con sufrimiento, ¿verdad? El dolor es algo que vamos a sentir siempre, es algo que necesitamos sentir para poder crecer. Y terminar cualquier relación va a doler, pero a veces no queremos enfrentar ese dolor y a veces también convertimos ese dolor en sufrimiento. Y eso pasa, digamos, el sufrimiento viene cuando yo no quiero aceptar el dolor que tengo enfrente. Porque entonces vienen estas preguntas a mi cabeza como lo que ustedes decían: si pude haber hecho esto mejor, o tal vez no soy lo suficientemente bonita, no soy lo suficientemente inteligente, no soy lo suficientemente interesante, entonces esta persona no me eligió por eso, y le pongo todo el valor de lo quien yo soy y de que merezco ser amada a la otra persona o a la aceptación de la otra persona. Entonces, cuando nosotros decidimos terminar una relación por las razones que sea, tenemos que tener claro que lo primero que vamos a sentir, lo que tenemos que sostener y lo que tenemos que ver es el dolor que tengo enfrente, pero al mismo tiempo tener las herramientas suficientes para entender cuánto ese dolor se va a convertir en sufrimiento, porque el sufrimiento es algo que yo sí puedo controlar. El dolor es algo que tengo que dejar fluir, tiene que pasar en algún momento. Bueno. Creo que pasa mucho que le damos la responsabilidad a esa otra persona. Entonces no podemos trabajar en nosotros porque esperamos que esa otra persona haga el trabajo que nos corresponde hacer a nosotros. Entonces ahí el trabajo se vuelve más difícil porque estamos luchando con hacer el trabajo de ese alguien y tratar de hacer mi trabajo, pero realmente estamos en un círculo. Claro. Que claramente debemos cerrar. Yo creo que también suele pasar mucho con lo que Gaby decía del dolor, que nos acostumbramos a este dolor que estamos viviendo y pensamos que en otra situación va a doler aún más.
Yo creo que a mí me ha pasado que prefiero estar ahí aunque duela, porque pensar en no estar, o que ya definitivamente esa persona no va a estar, va a doler incluso aún más. Y creo que también nos podemos, que está terriblemente mal, encariñarnos con ese dolor, porque ya nos acostumbramos a sufrir, ya nos acostumbramos a esta relación, que te encariñas con ese sentimiento y comienzas también a romantizarlo de alguna manera. ¿En qué sentido lo romantizas? En decir, pero no es tan malo. Y comienzas a ver las cosas terribles y que duelen muchísimo, como tal vez no está tan mal, tal vez no dolió tanto, tal vez fui yo la exagerada, pero una vez sales dices, wow, ¿verdad? Pero creo que sí te puedes como llegar a encariñar porque, o sea, realmente nuestro cerebro, sí, es que nuestro cerebro tiende a ir hacia lo negativo y a enfocarse un poco más en lo negativo que en lo positivo. Enfocarnos en lo positivo nos cuesta más trabajo. Entonces lo mismo pasa con el dolor. Es muy fácil que te acomodes en el dolor y que te cueste salir de él. Entonces yo creo que también esta parte del sufrimiento, por esta razón no es tan fácil, porque te puedes acomodar a sentirte así de mal y a que te duela tanto. Y es también ver esto del cerebro, ¿verdad? O sea, es condición humana que el cerebro siempre va a buscar quedarse en las cosas que conoce, ¿verdad? Eso es algo natural, es algo humano. Entonces el cerebro siempre va a decir, me siento más cómodo o no me quiero desacomodar porque esto que tengo enfrente es algo que ya conozco. E irme a lo desconocido es una decisión que tenemos que tomar de forma consciente, porque inconscientemente nuestro cerebro siempre nos va a llevar a permanecer en lo conocido, aunque sea espantoso. Pero lo sé, pero sé qué es lo que va a pasar. Bueno, ¿y cómo saber cuándo debemos cerrar un círculo? ¿Qué señales tenemos que ver para saber, ok, es momento de cerrar este círculo? Yo creo que cuando este dolor se está convirtiendo en sufrimiento y cómo nos damos cuenta cuando ya nos está afectando nuestra salud mental, cuando ya no vives en paz, cuando vives con una ansiedad constante, cuando estar ahí es realmente perder la paz, la calma, y ya te acostumbras a estar en este torbellino constante que si por cualquier motivo sientes calma, te sientes incómodo. Sí, y digamos, pienso que también hay que ver que pues las relaciones son complejas. Una relación valiosa siempre va a ser compleja, pero esa complejidad tiene que venir de un querer los dos construirnos. Y entonces siento que también cuando es el momento de cerrar el círculo, cuando yo estoy viendo que la que está jalando esta barca soy yo, o como estoy dando cuenta que quien está jalando la barca es él, ¿verdad? O sea, donde yo ya no estoy dispuesta a seguir luchando, y no solo luchando, a seguir haciendo los actos que tengo que hacer para que esta relación se transforme y nos haga crecer a ambos. Entonces, cuando la voluntad de alguno de los dos se compromete, ahí es hora de decir, este vínculo ya no va a seguir creciendo de una forma saludable, porque no estamos dispuestos a hacer el trabajo que hay que hacer para construirnos. Y creo que lo mismo pasa cuando transgreden tus límites, tus no negociables. Cuando tú te das cuenta que te está violentando. Sí, pero nos cuesta mucho ver esas como red flags, porque las normalizamos tanto, las vemos por todos lados. Y es que también depende desde dónde nos estamos vinculando con las personas. Porque creo yo que está bien y es perfecto que tú sepas qué es lo que buscas de una relación, qué es lo que buscas de una persona. Pero cuando te estás vinculando, desde la carencia, desde que soy esta persona que necesita tener una relación, que necesito amor, que necesito ser aprobada. Entonces, ¿qué pasa? Tengo una bodega llena de cajas de expectativas y entonces la primera persona que me tire un huesito, que mueva una de esas cajas con mis expectativas, lo que yo voy a hacer es decir, este es, y me aferro, y aquí vengo. Y tal vez el muchacho en mención movió 3 de esas cajas y tú moviste 15 por él. ¿Por qué? Porque estás construyendo no desde un lugar genuino, no desde un lugar transparente, sino desde un lugar donde necesitas tener esto. Y esto va a hacer que las expectativas que veníamos diciendo te creen a una persona que no existe. Y entonces, obviamente, ¿qué pasa? Cuando te das cuenta que esto que tú creaste no es la realidad, no es cierto,
ahí viene también esta parte donde tenemos que decir, bueno, es momento de cerrar, pero creo que el inicio es desde dónde me estoy vinculando. Porque la responsabilidad siempre va a ser nuestra, siempre, siempre. El otro día hablábamos con Isa que tenemos complejo de salvadoras muchas veces. Y que por más que veamos todas esas red flags, todas esas actitudes violentas, todo lo que nos parece que no está bien, es como, no, yo puedo cambiarlo, yo puedo hacer que deje de hacer esto. Pero creo que también viene como de este síndrome de la niña buena, de que como yo soy buena, yo lo voy a hacer cambiar, es que él va a cambiar por mí. Y otro punto creo que es cuando no nos estamos dando cuenta de que ahí ya no es. Y tal vez todo nuestro entorno nos dice como, yo no te veo tan feliz, yo veo que estas cosas, y de pronto como que, no, pues yo lo veo todo bien, ¿verdad? Pero es que yo quiero que sea. Como Nos aferrarse aferramos. al Y es dolor. que es cuestionarse justo esto. ¿Estoy lista para relacionarme con alguien? Porque si estoy lista, mi vínculo no va a nacer de esto de mi síndrome de salvadora, de mi síndrome de niña buena. Si yo empiezo a conocer a alguien y detecto estas actitudes, yo creo que es momento para alejarme y decir, no estoy lista para una relación. Porque estoy construyendo una relación desde el lugar que va a llevar al caos. Desde el lugar donde me voy a sentir mal más adelante, porque es la fórmula y la receta perfecta, ¿verdad? O sea, si yo pienso que voy a hacerte cambiar de idea, mejor me alejo, porque entonces eso quiere decir que no estoy lista, no estoy dando desde un lugar genuino, estoy dando desde querer ser aceptada, querer ser esa niña que quiere este amor que probablemente no recibió cuando era pequeña. Y eso es dar y vincularme desde el vacío. No Pero es- hay que ser bien conscientes de eso. Pero yo creo que también este tema de que lo mencionamos tanto aquí en el podcast, ¿no? De ser conscientes, también hay que tener cuidado, porque creo que cuando somos muy conscientes y comenzamos a trabajar mucho dentro de nosotras, y nos pasa a todas, estoy segura, también solemos como que psicoanalizar a los otros. Y psicoanalizo a mis queremos amigas, y diagnosticar entre a nosotras todos. nos psicoanalizamos y eso está cool. Pero luego psicoanalizamos al mundo. Pues en relaciones de pareja, luego yo ya identifiqué que a él le cuesta ser el hombre que quiero por esto que le pasó. Y entonces yo quiero ayudarlo a que se dé cuenta y a que sea más consciente. Y obviamente no podemos, porque no podemos cambiar a nadie más que a nosotros mismos. Pero esa parte es bien compleja porque tú lo haces desde el querer ayudar, probablemente no desde el querer salvarlo, pero sí desde el yo conozco esto y quisiera que él lo conociera y quisiera que él profundizara, pero no puede si no está listo. Y es que es la parte donde tienes que cuestionar y que ojalá que lo logramos hacer. ¿Lo estás haciendo desde ese lugar o lo estás haciendo desde querer llenar una necesidad tuya? Porque una persona es lo que es. Si esta persona tiene el potencial de ser el hombre que yo quiero para mi vida, pero lo que está enfrente no lo es mi idealización de lo que yo quisiera que tú puedas ver, de lo que yo quisiera que tú puedas transformar, pero esa persona no existe más que en mi mente. Y entonces yo siento que a veces hacemos estas acciones desde un mal lugar, porque somos humanos, ¿verdad? No es que somos perfectos, pero lo hago desde, yo quisiera que tú fueras esto porque eso es lo que yo quiero para mí y yo quiero que tú seas esa persona, pero no lo sos. Y es mejor como decir, ¿verdad? Te vas a perder de todo esto, amigo, pero... Bueno, y una recomendación y un claro ejemplo es este libro, ¿verdad? La película, le hemos comentado, le hemos hablado mucho, tenemos muchos puntos que hemos tocado sobre este libro y sobre la película en particular, pero acá ella claramente se da cuenta que hay que romper un patrón, que hay que cerrar un círculo para volver a construir algo desde otro lugar y poder dar ese ejemplo, porque ella vivió bajo un ejemplo que llegó a normalizar tanto. Entonces, al momento de abrir los ojos y darse cuenta, yo no quiero esto para mi hija. O sea, es mucha valentía, es mucho autoconocimiento y mucha conciencia. Y de enfrentarse a lo que viene, porque darse cuenta y ser consciente de que hay algo que hay que cerrar es como un primer paso, pero luego puede venir esta incomodidad de cómo se lo digo, qué va a pasar, por ejemplo, en el caso de que hay una familia, de que hay hijos, entonces viene todo esto incómodo y que eso no nos haga dar pasos para atrás, sino como afrontarlo y yo creo que también buscar apoyo cuando queremos cerrar un círculo. Sí, buscar ayuda profesional. Y ahora, ¿qué relaciones debemos dejar ir? Ok. Pues miren, yo como lo que primero podría empezar
sería como dejar esos vínculos que estoy construyendo a través de las expectativas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces ahora los millennials, ¿verdad? Porque yo casi no uso el término, pero hablamos... No, bueno, yo soy millennial, de hecho, pero me entienden, como que están todos estos términos de love bombing y y no sé qué más, y está este término de mi casi algo, ¿verdad? Yo lo hablaba justo con ustedes cuando hablamos de este tema. Yo creo que los casi algo somos todos a un inicio cuando estamos entrando en una relación. ¿Por qué lo veo así? Porque, bueno, estamos encontrando un nuevo vínculo y tratando o queriendo construir algo con esta persona. Pero pues en ese ínterin que te estoy conociendo es donde yo me voy a dar cuenta si somos un buen match, si queremos las mismas cosas, aunque no sean exactamente las mismas, pero vamos bajo el mismo camino, compartimos valores, compartimos ideas, compartimos cosas que queremos crear juntos, que esta persona me construye, que yo construya a esta persona, y entonces ahí ya puedo decir, lo voy a transformar en una relación, si quieren verlo pues ya más formal. Pero creo que esto de los casi algo pasa mucho porque entonces yo conozco a esta persona y desde que la conozco ya tengo una idea de quién vas a ser tú para mí. Y ni te conozco, ni sé quién sos, ¿verdad? Ni tú sabes quién soy yo. Y entonces creo que nos adelantamos regresando al tema de las expectativas, en donde yo estoy construyendo a través de lo que yo idealizo de tu persona y no de quién tú realmente eres. Y cuando ya sea mi persona o la otra persona deciden decir, pues no eres tú para mí, ¿verdad? Ahí entonces, boom, viene ese bajón de decir, ¿cómo que no? Si yo ya tengo todo esto construido para ti. Y creo que esa construcción, ¿verdad? Tiene que venir desde lo que entendemos como realmente es amar. Y es decir, yo te quiero presentar todo esto que yo soy. Y siento y tú me levantas este deseo de ser esta persona para ti. Si tú lo quieres recibir, perfecto. Si no lo quieres recibir, lo voy a aceptar. Y lo voy a aceptar con el dolor que eso trae. Y voy a, ¿verdad? Como que tener mi momento de dolor. Pero lo que pasa es que no llegamos a ese punto. Llegamos al punto donde lo volvemos en sufrimiento. Y entonces, como que no. Si yo, ¿verdad? Obviamente, si ya llevamos todo este tiempo. Y creo que lo que nos falta como personas, y eso es una invitación a todos ustedes, y pues personal también. Pero cuando conocemos a alguien, respetémoslo lo suficiente como para ser clara en lo que necesito, ser clara en lo que quiero, y que si tú no eres para mí, yo me pueda sentar contigo, no porque te dé una explicación, sino porque te respeto y te pueda decir, sabes, no somos el uno para el otro. No veo que seas la persona que quiero para mi vida. No creo ser yo la persona que tú quieres para la tuya. Gracias por tu tiempo. Gracias por lo que compartimos y gracias por lo que construiste, pero podemos seguir cada uno nuestro camino. ¿Por qué? Porque probablemente yo me voy a volver a topar contigo y lo mejor que yo le puedo dejar a una persona es hacerle sentir que te respeto y que de alguna forma esto que creamos, este vínculo que creamos fue significativo, aunque probablemente no terminó como hubiese esperado, ¿verdad? Todas así, sudando. Nos llevó al corazón, ¿ok? O sea, el pasado dolió aquí. A ver. Sí, no, Gaby decía cosas muy importantes, pero creo que ahora lo podemos ver desde ese lugar y lo hablábamos en el primer episodio, creo yo, porque ya hemos tenido muchas experiencias. Claro. Tenemos algunos añitos de estar recurriendo a esto, entonces ya lo vemos con otros ojos y podemos decir, uy, esto que hice lo pude haber hecho diferente, pude haberlo comunicado mejor, y es bien difícil aceptar que, bueno, tal vez yo sí quería con esa persona y yo lo estaba dando todo para quedarme ahí y pasar de ser ese casi algo, porque vamos, todos hemos sido el casi algo de alguien y hemos tenido casi algo, pues, o sea, tampoco vamos a ser las víctimas de esta historia. No. Porque hemos estado en ambos lados y creo que hemos vivido, pues, lo mejor de los dos mundos al final, que tenemos esa experiencia para decir, bueno, la próxima vez puedo relacionarme desde un mejor lugar o puedo comunicarme mejor, que el término responsabilidad afectiva para mí es terrible. O sea, no, es que es solo ser una persona de bien. O sea, no funcional. Claro, exacto, es solo hablar y ser claro con lo que querés, con lo que necesitas y con lo que esperas. No asumir que la otra persona es como, ay, sí, ya se dio cuenta porque no le contesté hoy el mensaje o porque me tardé 3 horas en responder. Y es que es un poco eso, ¿sabes? Digamos, ¿cómo me hago yo responsable de los vínculos que yo estoy atrayendo? Porque hablamos de la manifestación y que yo me atraigo cosas buenas y positivas para mi vida y para mi negocio y para no sé qué más. Ajá, pero también atraes las cosas malas, ¿verdad? También está, o sea, si llegaste a un punto en donde tú sientes que diste tanto y que esto es injusto, es algo de lo que tú te tienes que responsabilizar, porque la otra persona no es responsable. O sea, ¿por qué? Porque no es responsable, porque la otra persona ni modo está ahí. Tú eres quien tienes que decir,
no, esto no es para ti. Es que yo creo que hay que tener esas conversaciones incómodas. Al final, los casi algo, el objetivo es irse conociendo y ver si más adelante esto puede evolucionar. Y si nos damos cuenta que esto no va para ningún lado, creo que tenemos que sentarnos y aunque sea incómodo decirle, pues creo que la hemos pasado bien, pero esto y esto pienso yo de esta relación, entonces creo que no vamos para ningún lado. Como decía Gaby, ¿verdad? Dar las gracias y ahí, pero en teoría es para eso, para conocerse, para ver si sí o no. Bueno, ¿y algún otro ejemplo de relaciones de las que nos tengamos que ir? Relaciones tóxicas. Relaciones tóxicas porque, ¿saben qué? Les voy a contar mi historia. Mi relación tóxica, story time. Yo tuve una relación de 5 años. Eran muchos años. Me costó irme de esa relación justo por tantos años. Su familia, mi familia, o sea, como que tenemos planes de casarnos, me veo con él en el futuro y fue infiel y lo perdoné, o sea, perdoné esa infidelidad por no saber soltar. Claro que en ese momento tampoco había trabajado todo lo que ya trabajé después en terapia, pero saben que fue bien difícil darme cuenta que esta persona no era en realidad lo que yo creía, porque él era el novio amoroso, el novio complaciente, el novio consentidor, el que en teoría estaba súper enamorado de mí. Y una vez nos fuimos a la playa con unos amigos y me acuerdo que yo salí de la piscina y fui a cambiar la música y la música estaba puesta en su celular y yo cambiando la música cuando le entra un mensajito. Y les voy a contar lo que es el mensaje para no dejarlos con la duda, pero me da pena repetirlo. Pero yo lo deslicé y veo que dice, tengo ganas de verte y chuparte todo. Y yo me morí. Me morí, no sabía qué hacer. Dije yo como, bueno, regreso y le digo, o me hago la loca, ignoro esto, pero en mi corazón me decía que no lo podía ignorar. Me regresé, me metí a la piscina, él me dijo como, ¿qué te pasó? ¿Traes una cara? Yo, no, nada. Yo le hubiera dicho. No sabía todo. Entonces cuando viera el mensaje es como, ya entendí. no era cierto. Es que no sabía cómo decírselo. Bueno, para no hacer la historia tan larga, al final pues sí, nos salimos los dos de la piscina, nos peleamos, se lo dije, pero a los 15 días más o menos lo perdoné. Pero esa relación nunca más volvió a ser igual. O sea, no funcionaba ya. Y me costó mucho tiempo y entonces ahí empecé terapia y ahí me di cuenta que él me estaba manipulando, yo lo había romantizado, no me daba cuenta, como que él me decía, el domingo paso por ti a tu casa, y yo, es que el domingo quería pasarla con mi mamá, es que yo ya te tenía tal cosa, o sea, era manipulación, pero yo no me había dado cuenta o lo había normalizado. Y cerrar esa relación fue difícil, fue caótico. Nadie es tóxico per se, pero esa forma de vincularnos él y yo era tóxica. Entonces creo que fue difícil cerrar ese círculo, como salir de ese vínculo, pero creo que es bien importante vivir esa incomodidad, vivir ese dolor, vivir ese sufrimiento. O sea, yo pasé llorando mucho tiempo y como irte a sentar a la tristeza, irte a sentar al dolor y decir, bueno, aquí vamos a estar un ratito. Me encantó esto que dijo Ale de nadie es tóxico per se. Y creo que cuando hablamos de estas personas, cuando nos sentamos a recordar a las personas que nos hicieron daño, siempre hay que recordar que no son malas personas, que nuestras experiencias con esas personas, que los vínculos que tuvimos, que la manera en la que nos relacionamos con ellos no los definen. Claro. Y eso nos ayuda a perdonar. Y solo perdonando vamos a poder sanar lo que pasó en esa relación y así vincularnos desde otro lugar. Pero para poderlos perdonar tenemos que darnos cuenta y reconocer que no son malos y que no son los villanos de la historia. Simplemente cometieron errores como probablemente también nosotros en el mismo vínculo cometimos errores. Y responsabilizarnos, porque es eso, o sea, una relación siempre son dos. Entonces es imposible de que tú digas, es que yo hice todo perfectamente bien y él vino y me hizo daño. No. Porque entonces si en tu cabeza hiciste todo perfectamente bien y él fue quien te dañó, sí, pero ¿quién decidió quedarse? Tú. Entonces también como responsabilizarte de esta situación y decir, una relación se va al hoyo por dos personas, no solamente por una.
¿verdad? Entonces también hacernos cargo de esa parte. Yo creo que el vínculo que a mí me costó trabajo, no he tenido varios, creo que a mí esta parte de cerrar círculos me ha costado muchísimo, pero probablemente el más determinante quizás, o donde hubo más miedo, fue mi matrimonio. Creo que ahí había tanta construcción, tanta idealización, porque yo siempre fui la niña que soñaba y jugaba a la casita. Yo desde chiquita era mi bebé y jugaba con mi bebé y jugaba a la casita y soñé la boda con el vestido de blanco y la familia feliz. Y estar frente a una relación que ya no te hace feliz es muy duro, porque tú quieres ser feliz y quieres buscar la manera de ser feliz ahí porque lo construiste, porque lo deseabas. Y no digamos que en mi caso, y conozco a tantas personas en la misma situación, teníamos una tercera persona ahí. Había un chiquito que hacía que todo fuera más complejo aún. Pero creo que para mí algo clave para cerrar el círculo en estas situaciones, y creo que cuando de pronto personas cercanas en situaciones similares se acercan a mí, creo que uno de los mensajes principales que aprendí en terapia y que me marcó y que me hizo tomar la decisión fue darme cuenta de que el que yo no fuera feliz hacía que tampoco mi hijo pudiera ser feliz. Y entender que cuando tenemos este tipo de relaciones, una frase que creo que determinó absolutamente todo, fue que para nuestros hijos es más importante cómo ven que se relacionan sus papás que cómo tú los tratas. Y yo estaba tratando de tratarlo lo mejor posible, y la crianza respetuosa y la crianza consciente, yo estaba haciendo todo, pero veía que todo estaba mal. Y luego nos miré a nosotros y dije, ok, por nosotros dos está valiendo madres todo el otro esfuerzo que estamos haciendo. Y de ahí venían un montón de problemas y tuve que aprender a entender que definitivamente vale más tener dos padres separados felices que dos padres juntos que son infelices y que crean este ambiente familiar infeliz. Pero cabal, como decía Ale, o sea, esto es un proceso. Y creo que esto de cerrar el círculo se ve muy bonito. Y en la película se ve muy lindo y se ve muy fácil. Lean el libro, no es tan fácil. Ahí vemos todos los pensamientos de la protagonista y nos damos cuenta que no es tan fácil. Yo, para tomar la decisión y tener ese, que ahora en redes sociales se ve mucho y lo dicen mucho, es que te separaste y tuviste ese glow up, ¿no? Y cerraste el círculo y te dio ese glow up. ¡Ajá! Pero es que antes de eso hubo 2 años que nadie vio, que claramente no mostré en redes, donde lloré, sufrí, pataleé, hice terapia y a ver, o sea, mi psicóloga me escuchó 2 años hablando de lo mismo, con los mismos miedos, con la misma inseguridad que me hacían no poder cerrar ese círculo, no poder soltar y transformar finalmente esa relación. Eso, porque ese círculo, cuando se trata de un divorcio o una separación donde hay hijos, es un círculo que en la mayoría de casos no vamos a cerrar por completo, porque tenés que seguir, ¿verdad?, en el camino con esta persona durante el tiempo, pues te digo que toda la vida, porque tus hijos son tus hijos para siempre. Pero cómo entonces ese cerrar círculo se ve más como una transformación, ¿verdad? Como una transformación de ese vínculo donde probablemente tú y yo no tenemos esta relación amorosa y eso se cerró, pero vamos a tener un vínculo siempre y construir lo mejor que podamos de ese vínculo también va a ser un regalo hermoso para nuestros hijos, pero es difícil porque tú terminas un noviazgo y es como chao, bye. O se cierra tal vez el círculo de la relación de pareja. Ajá. Pero y se abre ese de estamos coparentando. Completamente. Y bueno, algo muy complejo también de cerrar y de salir son los no me quedo, pero tampoco me voy. Eso es terrible, porque no estamos ni de un lado ni del otro. Desde mi experiencia puedo decir que ha sido una de las relaciones que más me ha marcado, que creo que más he sufrido y más me ha enseñado. He aprendido mucho y he crecido mucho desde esa relación, que en su momento la hablé con Isa, porque pues han sido altos y bajos, que yo le decía, justificando, ¿verdad? Es que estaba muy chiquita cuando todo empezó, no tenía tanta conciencia, no estaba tan madura. Ahora que veo y regreso, dije, bueno, esto lo puedo hacer diferente. No. Ahora lo puedo ver desde otro lado y puedo decir que llegó el día donde yo escribí un testamento y dije,
primero para mí, ¿verdad? De me voy a ir de acá por esto y esto, entendí esto y te quiero por esto y esto me gustó y esto aprendí y esto crecí, pero también entendí que tú y yo no. Y quiero que sepas que te quiero mucho y que aquí estoy, ¿verdad? Y lo mandé. O sea, lo escribí primero como en notas. Ya saben que uno siempre tiene sus notas ahí y al rato lo mandé y fue como... O sea, sentí que me quitaron una piedra encima. No esperaba una respuesta. Sí estaba clara que no esperaba una respuesta de parte de él, porque era para mí. Era Eso para te yo iba a poder decir que sacarlo. si te respondió. Queremos saber, ¿verdad? ¿Te Si le respondió? respondió. No te respondió. En ese momento no, Ya. al rato sí, pero como que ese mensaje no llegó. O Ya. sea... Él estaba todavía en su... Sí, yo Sí, normal, no ¿saben? estaban hablando de lo mismo. Hola, ¿cómo está? Y yo, por supuesto que no fue desde donde yo le envié el mensaje, fue desde otra red social donde él me habló, como fingiendo demencia. Y yo, amigo, o sea, y tengo que admitir que yo también fingí demencia. Y seguí la conversación y fue como, ay, bien, ¿y tú? No sé qué. Y después yo dije, hey, o sea, habías puesto ya un límite. Habías dicho esto nomás, porque no vamos al mismo lugar, o sea, y nunca llegamos a hablar, bueno, está bien, ya no podemos trabajar en una relación, pero sí podemos salir y tomar un café, porque tuvimos una relación con mucha confianza. Entonces yo me sentía muy cómoda de hablarle y decirle, hey, me siento así, quiero contarte esto, hoy me pasó esto, estoy cansada por esto, y que lo podíamos hablar. Pero yo entiendo, y lo he hablado con muchos hombres también, de hecho, que a las mujeres es más fácil como que tener una relación con esa persona de amistad, y realmente como hablar de la vida y esto y lo otro, y los hombres siempre buscan algo más, y yo... Pero trabajé en eso y creo que eso me quitó un gran peso encima y pude, no voy a decir salir, porque aún no sé, no puedo cantar victoria, pero sí he dado muchos pasos para salir de ahí, porque he trabajado mucho en mí, porque tengo muchas más herramientas ahora que antes, y puedo saber que eso no es lo que espero, que eso no es lo que quiero para mi vida, y que yo estoy trabajando en mí, y que tal vez no merezco eso. Bueno, sin el tal vez no merezco eso. Creo que de esas relaciones es tan difícil salir porque es que no sufres todo el tiempo. O sea, siento que cuando tienes la relación constante, pues hay conflicto todo el tiempo, pelean todo el tiempo, discuten, etc. Pero cuando tienes ese tipo de relaciones, que yo también la he tenido y me costó 10 años salir de ahí. Porque Es te que- vuelve a endulzar. Claro, porque sufro cuando no estás, pero luego te veo y todo es perfecto. Y entonces me olvido de que sufrí por ti, de que me dueles. Es que no te olvidas. Es que miren, yo creo que esa es la cosa que tenemos que tener claro. Si yo, y lo digo desde el lado más amoroso que puedo, y me lo digo a mí misma, diría el tecoyano, a mí misma, porque todas lo hemos vivido, pero si yo permanezco ahí, es porque yo no me siento suficientemente valiosa como para poder tomar las riendas y decir, me voy. Yo no estoy tomando la responsabilidad de mi vida y de mis decisiones, y yo no voy a ir nunca al lugar que quiero si permanezco ahí. Cuesta salir, por supuesto que cuesta, pero hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque a la vuelta seguro hay algo mejor, porque todas las personas tenemos, tal vez no está alma gemela de las novelas y no sé qué, no eso, A veces sí. pero bueno, a veces sí. En el caso de Isa, sí. Bueno, pero Sí existe. me refiero a que sí hay una persona que es para ti. Y sí hay una persona que te va a llenar como tú quieres que te llene. Pero tú tienes que vincularte con esa persona desde un lugar saludable. Claro, realmente cerrar. A mí me pasó algo muy bonito cuando yo solté a esta persona de verdad. Y creo que uno de los mensajes importantes para soltar a esas personas es que no necesitas un cierre. No necesitas la respuesta, no necesitas la conversación. A veces solamente necesitas irte tú de ese lugar sin esperar que pueda decirte la otra persona, porque ya no lo necesitas. Y cuando decides realmente cerrar, o sea, es muy real que cuando cierras todas esas puertitas que tenías abiertas, entonces realmente el universo se te abre y tienes esa capacidad y esa oportunidad de recibir, y entonces llega. Y te das cuenta de que no era que no llegara, era que no estabas permitiendo que llegara, porque no estabas lista, porque tenías estas puertitas abiertas de que, ok, yo ya te envié el mensaje, yo ya te dije, yo ya no te estoy buscando, pero si me entra un mensaje, te abro la ventana. Así hay que ser consciente de esa ilusión, ¿verdad? Que podemos realmente tener ahí de, "Ay, le voy a decir que ya no, pero para que me busque más". O sea, hay que ver si es eso
o si ya tomar esa decisión con la firmeza que requiere, decir hasta aquí, aunque sea doloroso. Y creo que eso es la magia de cerrar el círculo, que podemos transformarnos y que podemos abrir nuevas puertas, recibir nuevas cosas y darnos cuenta que el lugar donde estábamos no lo merecíamos, que no era ahí donde debíamos estar. Entonces, para ir cerrando, amigas, me gustaría hablar un poquito de lo difícil que es tomar decisiones, lo difícil que es o que puede llegar a ser, porque duele tanto. Entonces, hablábamos mucho ahorita, y yo lo puedo decir desde el ejemplo que di, que nos cansamos y nos cansamos, que es ahí donde decimos, ok, ya, voy a soltar, pero porque yo ya me cansé. El contacto cero no es para todas. O sea, es muy fácil decir suelta, es muy fácil decir déjalo ir, es muy fácil porque no lo estás viviendo, ¿no? O sea, cuando tienes este tipo de relaciones de las que te está costando salir, todo el mundo desde afuera te va a decir que es fácil porque no te ves feliz, porque tú ya te diste cuenta, ajá, pero me duele. Y a veces el contacto cero no es fácil porque a mí me pasaba que me daba muchísimo miedo el simplemente pensar que jamás iba a volver a estar. Y estuve hasta que me cansé, hasta que irme fue muy fácil, hasta que no necesité más que bloquear un número y listo, y se acabó. Pero a ver, me costó mucho, pero fue sentir este dolor y cada vez sentir que me dolía menos. Y a algunas personas eso les funciona, o sea, no hay una receta mágica, no es haz contacto cero, no es elimínalo, no es bloquealo, es vive tu proceso de soltar realmente y sanar en este proceso, porque a veces necesitas sanar, necesitas darte cuenta de tus heridas, necesitas trabajarlas para entonces poderte ir. Sí, yo, digamos, para concluir, como que firmemente creo, yo no creo estar ahí, pero es a donde quiero llegar. Y el amor no tiene que doler si realmente es amor. Entonces, el salirte de una situación desde el momento uno, que tu cuerpo te lo está diciendo, porque el cuerpo te lo dice, desde que el cuerpo te dice, aquí no es, y tener esa valentía de decir, pues no es y me voy, te vas a evitar un camino de sufrimiento increíble. De dolor probablemente no, pero el dolor hay que sentirlo, el dolor hay que transitarlo, porque si no luego te lo comes. Y ese comerme mi dolor se convierte en miedo, y ese es el miedo que me voy a vincular con otra persona. Entonces, sí creo firmemente de que si nos aprendemos a vincular desde lo que realmente, genuinamente es el amor, nos evitaríamos muchas de esas situaciones. Y bueno, recordemos que cerrar el círculo no es fallar o rendirnos. Eso significa el poder honrar que nos estamos convirtiendo en alguien más y entender que no todos los caminos son para siempre y que no todas las relaciones van a durar para siempre. Y yo siento que también hay de relaciones a relaciones, o sea, hay relaciones que para cerrarlas vamos a necesitar quizá apoyo hasta de abogados, porque cuando hay empresas de por medio, cuando hay un tema económico de por medio, necesitamos también buscar el apoyo. Entonces hay que asesorarse bien cuando hay, por ejemplo, en temas de divorcio hay que tener un abogado. Cuando hay cosas en común que tienen o hay cualquier tema económico, yo creo que hay que asesorarse bien también. Sí, así que bueno, gracias. Sí, gracias por habernos acompañado. Cuéntenos ustedes sus experiencias, qué piensan, cómo lo han vivido, qué círculos han cerrado. Esto ha sido fácil o no, porque todo lo vimos de diferente forma. Gracias por haber estado acá una vez más. Si algo de lo que hablamos resonó con ustedes, compártanlo con alguien y recuerden elegirse todos los días. Hasta la próxima.